corresponde el Evangelio según San Juan, y que, bueno, el nombre Juan significa fiel a Dios. Y durante las semanas anteriores estudiamos los Evangelios, Mateo, y hablábamos de que Mateo fue dirigido a los judíos y su finalidad era probar que Jesús es el Mesías. Ese Evangelio fue dirigido a los judíos, por eso tiene muchas pruebas para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Posteriormente estudiamos Marcos, y bueno, el Evangelio según San Marcos fue dirigido a los romanos y pretende mostrar la humanidad de Jesús. Y la semana anterior estuvimos estudiando Lucas. Lucas fue un evangelio que fue dirigido a los gentiles y a Teófilo. Y bueno, lo que Lucas pretende es mostrar la humanidad perfecta de Jesús. Y esta semana nos corresponde estudiar Juan. Este evangelio presenta a Jesús como el unigénito Hijo de Dios que se hizo hombre. Ustedes pueden darse cuenta cómo cada evangelio va dirigido a públicos distintos, pero todos nos están hablando de un solo evangelio, del evangelio de Jesucristo. Y bueno, Juan lo que hace, Juan lo que pretende, o Juan lo que está mostrando es que Jesús es el unigénito, ¿verdad? Hasta ese entonces él era el unigénito Hijo de Dios que se hizo hombre. Su propósito de este evangelio es probar contundentemente que Jesús era el Hijo de Dios y que todos los que creen en Él tienen vida eterna. El autor de este libro es el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, llamado el Hijo del Trueno. Los destinatarios son los nuevos creyentes en Cristo Jesús y los no creyentes en busca de la verdad. Fíjate cómo este evangelio está mostrando, ¿verdad? Para los creyentes los está afirmando, los está fortaleciendo, les está dando la plataforma en Cristo para que ellos puedan llevar su vida como hijos de Dios. Pero para los no creyentes que andan en busca de la verdad, Él se muestra como esa verdad, Él se muestra como ese camino, Él se muestra como esa vida, Él se muestra como el único camino hacia el Padre. La fecha de escritura es probablemente entre el 85 y el 90 después de Cristo. El marco histórico, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y antes de que fuera exiliado a la isla de Patmos. El versículo clave es Juan 20, del 30 al 31, que dice así: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Fíjate cómo este versículo lo que nos está mostrando es que todo lo que se escribió es para que nosotros podamos experimentar esa vida, para que esa vida sea una expresión en nosotros, pueda ser una vivencia en nosotros. Los personajes claves son María, la madre de Jesús, Juan el Bautista, Jesús, los 12 discípulos, Marta, María de Betania, Lázaro, Pilato y María Magdalena. Los lugares clave son Judea, Samaria, Galilea, Betania y Jerusalén. Las características especiales de este libro: de los 8 milagros que encontramos en Juan, 6 solo se encuentran en este evangelio. Al igual que el discurso de Jesús durante la cena de Pascua, Mateo y más de 90% del material de Juan es original a este evangelio. Aquí no incluye las genealogías de Jesús,
su nacimiento o su niñez, la tentación, la elección de los discípulos, las parábolas, la transfiguración, la gran comisión, ni su ascensión. Pero bueno, ¿cuál es el propósito de todas las señales que nos expresa este evangelio? Y vamos a ver Juan 20 del 30 y 31, que dice de la siguiente manera. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por medio de su nombre. El Evangelio de Juan no es una bibliografía de Jesucristo, no es una biografía de Jesucristo, sino un argumento poderoso a favor de la encarnación de Dios, una prueba contundente de que Jesús es el único enviado del cielo y la única fuente de vida eterna. El apóstol Juan revela la identidad de Jesús desde sus primeras palabras. Algo también importante en este libro o en este evangelio es que desde el principio se revela la identidad de Jesucristo. Desde el principio, en el primer versículo, desde los primeros versículos se está mostrando la identidad. Si nos damos cuenta, en los otros evangelios no se muestra la identidad. De hecho, en algunos Jesús dice no digan nada. Pero en este evangelio la característica es que desde el principio se revela la identidad, se muestra la identidad, porque lo que pretende es mostrar quién es Él, lo que pretende es mostrar su deidad, mostrar que Él ha existido desde siempre y para siempre. Y la Escritura en Juan 1, capítulo del 1 al 5, cita de la siguiente manera. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existe en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Esta porción de la Escritura nos muestra la eternidad y el antes de todo lo creado. Es algo tremendo en este evangelio, porque nos está mostrando la eternidad, nos está mostrando el antes de todo lo creado, nos está mostrando el antes del Génesis que nosotros conocemos. El Génesis nos muestra el principio de todo lo creado. Pero Juan nos muestra la eternidad de Jesucristo. Juan nos muestra que Jesucristo existe desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo existe desde antes de los tiempos, porque antes de los tiempos solamente existía la eternidad. Pero cuando fue creado, la creación en el Génesis, es cuando Dios introdujo el cronos, cuando Dios introdujo el tiempo para nosotros, por el cual estamos regidos. Pero antes de eso solamente existía la eternidad, porque Dios existe y ha existido desde siempre, y Jesucristo ha existido desde siempre. Pero se hizo hombre, entró en el cronos para poder traer salvación a este mundo. Juan dice claramente que Jesús no es un hombre como cualquier otro. Él es el eterno Hijo de Dios. Qué ciego y necio es pensar que Jesús fue simplemente un hombre muy bueno, o un maestro moral, o alguien que hizo cosas muy buenas. Mucha gente piensa así de Jesús, pero realmente este evangelio está diciendo no, Él es Dios, Él ha estado y ha existido por siempre con Dios, Él es el Hijo eterno. Sin embargo, a veces actuamos como si pensáramos de la misma manera cuando mencionamos sus enseñanzas, pero continuamos viviendo las vidas a nuestro antojo.
Es importante que nosotros atendamos esto. Este Evangelio nos está mostrando al Hijo Eterno, nos está mostrando el plan eterno, nos está mostrando todo lo que Dios hizo y lo que Dios planeó antes de la fundación del mundo. Sabiendo que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, debemos prestar atención a su mensaje de vida y ser una expresión de la misma. Tenemos que atender la Escritura, tenemos que conocer la Escritura, tenemos que vivir la Escritura, porque ellas traen vida, porque ellos muestran la vida de Dios. Y quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo del 25 al 36, que cita de la siguiente manera. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero ¿qué pocos creen en lo que Él les dice? Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y vemos cómo aquí Juan el Bautista está diciendo, Juan el Bautista está mostrando que Jesucristo es el enviado de Dios y que Él habla la palabra de Dios. En nuestro diario vivir, nosotros debe de pasar en nosotros de la misma manera que pasó con Juan, o de la misma manera que Juan expresó en estas líneas. Y vamos a ver lo que dice Juan 3, del 30 al 33. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. En nuestra vida debe pasar lo mismo. Cuando nosotros, o cuando Él llega a nuestra vida, nosotros, o su vida, o la obra que Él ha hecho debe tener más importancia y la nuestra cada vez menos. Cuando yo te digo esto, créeme que el beneficiado, créeme que el que va a experimentar el favor de Dios eres tú, porque al darle la prioridad, al darle el lugar a Él, Él también va a mostrar su grandeza y su favor en ti. El versículo 31 dice: Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que Él les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Y cuando tú escuchas, cuando tú abrazas esta palabra que recibes de parte de Dios, tú te puedes dar cuenta que Dios es veraz. Tú te das cuenta que Dios, lo que Él dice es cierto, y que todo lo que Él ha prometido y todo lo que Él ha hecho ya como una realidad
ya es algo que es nuestro, que nos pertenece, porque nosotros vivimos en algo consumado, nosotros vivimos en una obra consumada. Cuando la nueva naturaleza me es revelada, yo ya no puedo ser igual. Cuando la nueva naturaleza le es revelada al ser humano, cuando la nueva naturaleza le es revelada al hombre, el hombre no puede ser igual. Pues nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y cuando hablamos de vida, estamos experimentando esa vida, Zoé, la vida de Dios. Esa es la vida que ahora nosotros experimentamos. La vida de Dios que está unida a nosotros. Jesús tuvo una expresión, ¿verdad? Cuando Jesús usa la frase yo soy, Él está afirmando su divinidad. Y es importante que nosotros atendamos esto porque en muchas ocasiones Jesús utilizó la frase yo soy. Jesús está afirmando su divinidad y también su preexistencia eterna, que Él ha existido desde siempre. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. También Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12 y 9:5. Jesús también dijo, yo soy la puerta, Juan 10:7. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, Juan 10:11-14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Y te podría seguir citando cuando Él dijo, yo soy. Yo soy es una frase muy importante porque estaba manifestando su deidad. Y quiero que vayamos un poquito al libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo del 13 al 15. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es su nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Yo soy. Y en este momento Jesús les estaba recordando estas frases o estas palabras que Dios le dijo. Yo soy. Acuérdense lo que yo les dije a Moisés. Acuérdense cómo me presenté a ustedes. Porque a partir de ese momento ellos comenzaron a ver señales, milagros, maravillas, a experimentar la tierra, a experimentar el favor de Dios. Y en esa escritura Dios estaba mostrando, a través de esta frase, Jesucristo estaba mostrando la manifestación de su deidad. Él estaba, así como se mostró a Moisés, así se estaba mostrando en este momento a los israelitas. Les estaba diciendo, yo soy Dios, yo estoy aquí, yo soy, he venido nuevamente a la tierra. El grave error de la iglesia es creer que el propósito del Espíritu gira en torno a las necesidades humanas, a las necesidades de alguien. Si es cierto, Dios vino a nosotros y todo su favor está en nosotros, pero debemos recordar que todo lo que Dios ha mostrado, Él vino a recuperar lo que se había perdido, que es su reino, y todo gira en torno a su propósito eterno. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu? Juan
demuestra que el papel del Espíritu Santo comprende todas las fases de la vida. Juan 16, del 5 al 11, cita de la siguiente manera: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde voy? En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él operaba por el poder del Espíritu Santo. Después de su muerte, Él lo impartió a su iglesia. Y bueno, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo del 1 al 5, cita de la siguiente manera: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y esto lo tenemos que atender, porque a veces nosotros, en nuestro afán por compartir la palabra de Dios, en nuestro afán por querer compartirle a otros, les estamos condenando. Y aquí la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces, a nosotros nos corresponde mostrar la palabra, hablarles de la palabra, pero el que convence de pecado a la gente es el Espíritu Santo. Entonces, la función del Espíritu Santo es convencer de pecado, de justicia y de juicio. El pecado es la peor enfermedad que hay en el mundo. Es la peor enfermedad. La justicia es un don de Dios que viene a través de su Hijo Jesucristo. El juicio no es para los hombres. El juicio fue para Satanás. Pero cuando dice que Él viene a convencer de pecado, Juan 16:9 dice: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Ese es el pecado del mundo, que no quiere creer en Dios, que no cree en Dios. Juan 14:6 dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús es la solución al pecado. Jesús es el que quita el pecado del mundo. Entonces el mundo tiene que ir a Jesús, tiene que creer en Jesús, tiene que abrazar la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, todo lo que trae esa obra es justicia. Juan 16:10 dice: la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Cuando Jesús había terminado su obra, cuando Él había resucitado, entonces cuando nosotros le aceptamos, Él nos imparte su justicia. Nosotros tenemos una justicia
que fue impartida por Él, que fue dada por Él. No es por los méritos nuestros o por algo que hayamos hecho nosotros. De hecho, la Escritura está diciendo que ni aún podíamos alcanzar la justicia a través de la ley, porque la misma Escritura dice que la ley nadie la puede cumplir, solamente la cumplió Jesucristo. El libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 38 al 41, cita de la siguiente manera: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren, ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerán, aun si alguien les dijera. Esto que Dios está haciendo, o esto que Dios ya hizo, es que nos ha impartido su justicia. Mucha gente no puede recibir la justicia, no se siente merecedora de la justicia. De hecho, si fuera por méritos propios, nadie merece la justicia, pero fue una justicia que fue impartida por Dios. Nosotros somos justos por la obra que Él hizo, como lo está diciendo aquí la carta a los Hebreos. Dice: todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios. Lo está diciendo la Escritura. La Escritura está declarando esa justicia, y la carta a los Romanos también lo sigue corroborando. Romanos 3, 23 al 27, que cita de la siguiente manera: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Mucha gente se queda con esta parte de que pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin Jesucristo sí está destituido de la gloria de Dios, no tiene nada que ver con Dios. Pero aquel que ha recibido a Cristo ha recibido el regalo, ha recibido el perdón, ha recibido la salvación, ha recibido la justificación. Nuevamente vuelvo a leer Romanos 3:23, dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos, cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe, y la fe en Jesucristo. Entonces, puedes darte cuenta el regalo de la justicia, puedes darte cuenta que a través de la obra, a través de que Dios ofreció a su Hijo en sacrificio o como sacrificio por los pecados nuestros, es que nosotros somos declarados justos, es que nosotros somos, se nos quita el pecado de nuestra vida. No es algo que nosotros hayamos alcanzado, es algo que Dios nos da, es el don de Dios, es el regalo de Dios a nosotros. Pero también la Escritura dice que el Espíritu Santo convence de juicio, y te digo, el juicio no es para nosotros, el juicio fue para Satanás, para él fue el juicio. Juan 16:11 dice: el juicio vendrá
porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Recordemos que el reino, ¿sí? el gobierno había pasado a manos de Satanás, por eso en algún momento se le decía el príncipe de este mundo o el que gobierna este mundo, pero cuando Jesucristo realizó la obra en la cruz, Él recuperó lo que se había perdido, que era el reino, que era el gobierno. Colosenses 2, versículo del 13 al 15, cita de la siguiente manera: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y aquí nos está mostrando el juicio que Dios hizo hacia Satanás, hacia todos esos gobernantes espirituales. Y bueno, el que ha vencido al mundo, el que vence al mundo es Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 5, cita de la siguiente manera: todo el que cree en Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Nuevamente, esta porción de la Escritura nos afirma que el Hijo de Dios vino a traer salvación a este mundo. No vino a traer condenación a los hombres, sino que vino a traer salvación a este mundo. Vino a salvar todo aquello que se había perdido. Y Juan 3, 17 al 19 cita de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí la Escritura nos está mostrando que jamás Dios envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que envió a su Hijo para traer salvación al mundo. Pero la condenación es no creer en Él. Y a lo que nos está invitando es que nosotros abracemos y tomemos esa luz que vino al mundo. Toda la Escritura da testimonio de Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura está centrada en Jesucristo. Jesucristo es el centro de toda la Escritura. Pero Juan nos está mostrando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino y se hizo hombre, que vino a cumplir el propósito de Dios. Entonces, toda la Escritura da testimonio de Jesucristo. Juan 5:39 cita de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra la está diciendo Jesucristo.
Y si tú estás escuchando este mensaje, yo te invito a que escudriñes las Escrituras, a que profundices en la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. No están dando testimonio de alguien más, sino que Jesucristo es el centro, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, y nadie puede llegar al Padre a través de nadie más, solamente a través de Jesucristo. Por eso yo te invito a que escudriñes las Escrituras, a que profundices las Escrituras. Esta palabra se la estaba diciendo Jesús a los religiosos de esa época, a los que conocían la Escritura, a los sacerdotes, a los escribas. Les estaba diciendo, ustedes, a los judíos, les estaba diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Dice, y efectivamente, ahí está la vida eterna, pero la vida eterna está en mí, está en el yo soy. Entonces es importante que atendamos esto. En Jesucristo está la vida eterna. Oramos. Padre eterno, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a salvar lo que se había perdido. Gracias por tu perdón, salvación, justificación y por la impartición de tu vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Iglesia, yo te invito a que sigas estudiando, que esta semana tú le des lectura al Evangelio según San Juan, para que puedas abrir un poquito más tu mente, para que puedas escudriñar las Escrituras, para que puedas comprobar que realmente ellas dan testimonio de Jesucristo, y para que esa vida que la Escritura imparte a nosotros pueda permear todo tu ser y puedas ser una expresión de la vida de Dios aquí en la tierra. Les envío muchos abrazos, nos vemos hasta la próxima.